escucha lo que uno necesita seguir trabajando. Bueno, buenas tardes. Espérate un segundito, Aaron, déjame buscarla. Ok, muy bien. Como dice, situarse uno. Va a poner los 15 minutos exactos, ¿verdad? Sí. No, yo lo pongo al revés, yo lo pongo así en cero. Así, sí, perfecto. Quitar el estrés. Bueno, vamos a iniciar con una oración. Padre eterno, te damos gracias por la oportunidad que me das una vez más de proclamar tu palabra. Palabra que trae consuelo, dirección, guía, Señor, para nuestra vida y para todo nuestro hacer diario. Gracias por esa inspiración que tú nos das a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. No sé si ustedes han escuchado una expresión que es muy popular, que dice: esta historia es de la vida real, pero el nombre de los personajes ha sido cambiado para cuidar su confidencialidad. Y esto es cierto, porque es la historia de una persona en una ciudad universitaria. Él es hindú de nacionalidad, su nombre es Rahid. Y Rahid era o es un hindú que está estudiando en la universidad en el pueblo donde él vivía. Viajó desde la India. Él, como religión, sigue a la diosa Shiva, así que él es shivaísta. Pero empezó a tener compañeros en esta nueva ciudad donde él está viviendo en los Estados Unidos, que le dieron la oportunidad de ser presentado al cristianismo. Y por un tiempo estuvo asistiendo a una iglesia local, y en esta iglesia local él aceptó al Señor Jesucristo en su corazón. Y por muchos meses durante su semestre estuvo asistiendo a esta iglesia. Y en un domingo el pastor dijo: este día miércoles vamos a tener una reunión de oración. Rashid, ¿por qué no vienes a esta reunión de oración? Como Rashid y todas las religiones en el mundo, la mayoría de ellas como práctica espiritual tienen orar, Rashid dijo: bueno, no hay ningún problema, yo oraba en mi religión anterior, quiero ver cómo oran los cristianos. Y estando en la reunión de oración, los cristianos empezaron a orar acerca de hacer pactos, de liberación, de restauración, y Rahid no entendió muy bien lo que estaba sucediendo ahí. Y fue aún todavía peor cuando el pastor le dijo: Rahid, ¿quieres orar? Rahid se levantó y dijo: pastor, lo siento, pero me tengo que ir. ¿Qué sería lo que pasó ahí? ¿Por qué? ¿Se asustó Rahid? ¿Será que no sabía orar? No creo, porque era parte de su religión. Pero cuando estudiaba la historia de Rahid, tuve que ir a la Biblia. Y en la Biblia encontré una historia muy similar. Y está en Lucas capítulo 11. Uno de los discípulos de Jesús, en Lucas capítulo 11, versículo 1 al 4, dice: un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo a uno de sus discípulos: Señor, enséñame a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. La Biblia aquí no me dice quién era ese discípulo, pero este pasaje también está en otro evangelio, está en el evangelio según San Mateo. Y entonces voy a San Mateo y encuentro que Mateo cuenta la misma historia. Pero él omite, no sé por qué, pero él omite esos pequeños 2 versículos acerca del discípulo que se acerca a Jesús. Él dice: maestro, enséñeme a orar. Lo que yo puedo pensar es que este discípulo era el mismo Mateo, que no quería poner su nombre aquí en esta historia, sino que él empieza a contar cómo Jesús interactúa con este discípulo y empieza a enseñarle a orar. Señor, enséñame a orar. Enséñame a orar. Así que es muy importante que cuando nosotros tenemos temor o no sabemos algo, la iglesia normalmente enseña: no debes de dudar. No debes de dudar, debes de tener fe. Siempre debes de estar seguro. Y aquí Mateo, un judío, recaudador de impuestos, que por su posición, por su trabajo, como lo que nosotros conocemos hoy, era un recaudador del IRS. Igual que el día de hoy, que la gente odia al IRS, también estos judíos que se les llamaba publicanos, no republicanos, publicanos, eran odiados. Incluso cuando iban al templo a orar,
Los fariseos decían, Señor, yo no quiero ser como este publicano, no quiero ser como este pecador. Y la Biblia cuenta otra historia de uno de estos recaudadores de impuestos que estaba ahí golpeándose el pecho, pidiendo clemencia al Señor, y otro religioso de su época diciendo, Señor, gracias a Dios que no soy como ellos. Estos recaudadores de impuestos hacían su trabajo en las plazas. Así que yo puedo imaginarme a Mateo ahí sentado en su mesa, recaudando impuestos y viendo en la plazoleta a todos estos fariseos entrar con sus trajes blancos, creyéndose muy importantes, hablando palabras elocuentes en el templo. También desde esa posición pudo ver a los discípulos de Juan, porque dice, Juan también enseñó a orar a sus discípulos. Posiblemente estaban los discípulos de Juan, Señor, estamos aquí orando porque ellos tienen que arrepentirse de sus pecados para que venga el reino de los cielos con ellos. Una vez más se sintió juzgado. Pero también Mateo tuvo la oportunidad en su trabajo, en su vida diaria, igual que usted y yo que tenemos la oportunidad de ver a Jesús. Mateo tuvo la oportunidad de ver a Jesús predicando, enseñando en la misma plaza donde se paraban los gentiles a dar sus discursos para que todos lo vieran. Es más, el Evangelio de Mateo recoge las palabras de Jesús cuando enseña a orar. Dice, no sean como los gentiles que creen que por sus muchas palabras van a ser escuchados. Mateo posiblemente cerró su caja de recaudación de impuestos, cerró su libro y se quedó maravillado viendo a Jesús y escuchando lo que decía. En su discurso y en su oración no estaba condenando, sino que estaba hablando de un Padre celestial amoroso. No estaba hablando como los hebreos que decían, nuestro Padre Abraham, y orgullosos de su herencia, sino que estaba hablando de un Padre celestial amoroso que está dispuesto a recibir a los pecadores. Porque en la enseñanza que Jesús le dio a sus discípulos acerca de la oración, le dice, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos, como tú también nos perdonas a nosotros. Ese maestro se estaba poniendo en la posición de cualquier otro ser humano que podía pecar también. Y dice, Señor, si tú me perdonas, yo también debo asumir esa responsabilidad de perdonar a otros. Así que Mateo, creo yo, al igual que Rashid, en esa reunión, en esa iglesia cristiana local, tuvo la oportunidad de hacer esa comparación entre aquellas oraciones que él escuchaba en su templo allá en la India, cuando seguía la religión de Shiva, y ahí en esa pequeña iglesia local, donde los hermanos quizás estaban hablando, Señor, lléname de tu poder, lléname de tu gloria, Señor, quiero ser un vencedor. Y él pudo decir, estas dos oraciones son diferentes a la oración de Jesús. Esas oraciones son individuales, buscan su propio beneficio. Pero la oración que Jesús le enseñó a sus discípulos es una oración que va más allá del yo. Es una oración que habla de una conexión entre el Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo que está predicando y el Espíritu Santo que nos conecta a nosotros en nuestra vida diaria. Que conoce nuestras necesidades, porque Jesús enseñando en la oración dice, Señor, repáranos, provéenos del pan diario de cada día. Así que al Dios que yo le voy a orar ahora en esa enseñanza de Jesús es un Dios que también se preocupa por mis necesidades físicas y no solamente por mis necesidades espirituales. Es un Dios que está viviendo conmigo. Así que es importante que nosotros como iglesia aprendamos a revisar nuestras oraciones. Porque si el Evangelio es el Evangelio de Cristo, el Evangelio de las buenas noticias, tiene que ser un Evangelio que nos acerque a nosotros, a Dios, en el lugar donde nosotros estamos, en el lugar donde nosotros vivimos, en el lugar donde tenemos y experimentamos cada una de nuestras necesidades. Nuestra responsabilidad como cristianos es presentar a un Dios que conoce estas necesidades y no un Dios que nos excluye de ellas.
Así que necesitamos como iglesia autoevaluarnos. Así como dice el Salmo 90, cuando dice el escritor, Señor, enséñame a contar mis días, enséñame a hacer una evaluación de mi vida espiritual, de mi vida terrenal, de mi vida cotidiana. Enséñame a evaluar si estoy haciendo tu voluntad, si estoy llevando el verdadero evangelio de gracia y de misericordia de un Cristo vivo, o estoy queriendo yo resaltarme. Enséñame, Señor. Quizás nosotros como iglesia necesitamos revisarnos y mostrar un Dios que realmente está ahí a la par del necesitado. Y recordar las palabras de Jesús cuando enseñó acerca de la oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, porque Dios es santo, Dios es poderoso. Pero algo muy importante dice, venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y es aceptar que la voluntad de Dios es siempre buena. Recordemos lo que dice la palabra del Señor, todo don perfecto, todo regalo bueno, viene de lo alto, viene del Padre. Y danos hoy, Dios, el pan cotidiano. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer, sino líbranos del maligno. Tenemos un Dios también amoroso que nos protege, que nos ayuda a mantenernos firmes, a caminar con Él. No es el Dios que quizás Mateo y Rachid conoció, que era un Dios que condenaba, sino que este es un Dios que libera y que perdona. Quisiera terminar con una hermosa pero preciosa definición de la oración escrita por Rosalind Rinker, que escribió en uno de sus libros esta definición de la oración. Dice, la oración debe ser una manifestación del amor que Dios mismo ha puesto en ti. Orar debe ser hablar con Dios, por cuanto Él está presente y te ama no solo a ti, sino también a tu hermano. En esencia, la oración debe ser sencilla, expresando gratitud directa o pidiendo lo que necesitamos en un momento particular. El pasado puede necesitar confesión, mientras el futuro requiere confianza. Así que el reto nuestro como pastores y como miembros discipuladores, como miembros de la misión de Dios, es hacer discípulos. Y los discípulos necesitan orar. Y no debemos de perder la oportunidad de que uno de nuestros miembros de la comunidad de fe donde estamos tenga que venir hasta nosotros y decirnos, enséñame a orar. Creo que esa debe ser una tarea nuestra, el de enseñar y de acercar a las personas al Señor. Que Dios te bendiga. Amén.